כי סאבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סאבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Sean bienvenidos a este Shabbat especial. Hoy es Shabbat Shekalim, un Shabbat que antecede a la fiesta de Purim. Recordemos que este año tenemos 2 meses de Adar. La próxima semana va a ser el inicio de Adar 2, preparándonos para la festividad de Purim. Y pues hoy es Shabbat Vayakel. Hoy no tenemos Mehubarot, es decir, no hay 2 porciones. Básicamente, en muchos años, pues la Parashá Vayakel está unida a la Parashá Pekudei, pero este año pues está separada por ser un año bisiesto dentro del judaísmo. Hoy vamos a hablar un poco de qué es Shabbat Shekalim. Son Shabbatot especiales antes de la fiesta de Purim. Y pues vamos a estudiar en este día de Shabbat un tema muy especial que hemos titulado Las 3 divisiones del Mishkan y nuestra vida como creyentes. La Parashá Vayakel hace un recuento de todas las indicaciones que Dios le dio a Moshe sobre lo que sería el tabernáculo y su construcción, pero ya desde el punto de vista de la acción, es decir, que ya las cosas van siendo construidas y se da un detalle muy específico acerca de cómo fue el proceso, y no solamente eso, sino medidas exactas. Y hoy vamos a ver cómo esto tiene que ver con nuestra vida como creyentes. Vamos a iniciar, hermanos, como siempre, todas semanas hacemos un resumen de la parashá, pero antes de ello, hermanos, yo quisiera compartirles un poco acerca del Shabbat especial de hoy, Shabbat Shekalim, que se encuentra basado en el texto de Éxodo 30, 11, 16, que nos habla acerca de el tabernáculo y cómo realmente pues tiene que ver esto con la ofrenda que debía ser llevado por cada uno de las personas. Éxodo 30, versículo 11 al 16, habla acerca del dinero del rescate. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Este conteo o este censo es un censo que se hace anualmente, no solamente era en el momento de la construcción del tabernáculo y sus indicaciones, sino que pues era de forma anual, también se daba en los tiempos del Beit HaMikdash, del templo, y cada judío contribuía con medio shekel de forma anual para el templo. No solamente ayudaba para tener una idea de cuántas personas había en Israel, sino que este dinero era destinado para todo lo que tiene que ver con el servicio del templo, los sacrificios y también para obras de interés social. Debía entregarse el 1 de Nisan, pero era recaudado un mes antes. Por eso es que la parashá que antecede a el Shabbat
al día de Rosh Hodesh de Adar, es llamado Shabbat Shekalim. Y es muy importante y muy interesante entender este punto porque el medio shekel representa que nuestra vida no está completa. Por eso no se pide un shekel, sino se pide medio shekel. Y por otro lado también que cada uno de nosotros en medio de ese hecho de que no estamos completos o no somos completamente perfectos, necesitamos el uno del otro. Hoy, pues, ya teniendo ya este panorama de lo que sería el Shabbat Shekalim, vamos directamente a nuestra porción. La parashá de hoy es la parashá Vayakel, que significa literalmente convocó, y nos va a hablar acerca de la contribución de los israelitas en todo el proceso del tabernáculo, todas las cosas que trajeron, los elementos que fueron llevados por cada uno de ellos y cómo fue todo ese proceso al punto que llega un momento en el cual le dicen a Moshe que pues ya hay demasiado para la construcción y Moshe entonces lo que tiene que hacer es pedirle al pueblo que deje de traer porque ya hay suficiente y está sobrando, y de esa manera entonces pues vemos cómo el pueblo se aboca a dar para la construcción del tabernáculo, es decir, de sus bienes materiales, como hablábamos en la porción Trumá, y esto lo vamos a ver ejemplificado posteriormente o aplicado al principio posteriormente en lo que hablábamos en Trumá con el diezmo, las ofrendas, más que todo yo me gusta llamarlo siempre la contribución, que en muchos casos puede ser el 10%, tomando como referencia el diezmo del templo, porque recordemos que el concepto del diezmo está en el templo, en el sistema sacrificial levítico. Sin embargo, pues la sinagoga continuó con este sistema y como explicábamos en la Parashat Trumá de este año 5782, pues decíamos que en nuestro caso como comunidad de creyentes en Yeshua, buscando la iglesia del primer siglo, pues seguimos esa perspectiva de que el diezmo sea utilizado para el mantenimiento de la obra del Señor, específicamente, y todo el proceso que tiene que ver con el sistema de la comunidad y su lugar de reunión. También la parashá de hoy hace una alusión muy específica y también detalles sobre la construcción del tabernáculo, el arca, la mesa, la menorá, el altar del incienso, el altar de cobre, que era el altar de los sacrificios, el kior, es decir, lo que sería la pileta de bronce, y el patio, donde pues se reunía Israel y todo el proceso del tabernáculo en sí. Y es muy interesante ver y entender este proceso porque cada uno de los elementos que conforman este sistema planteado por Hashem, que es a través del Mishkan, tiene una relevancia en nuestra vida personal. Y lo vamos a ver ahora. Pero antes de ello, hermanos, antes de hablar un poco acerca de todo esto, y que voy a presentarles esta imagen donde vemos cómo estaba dividido o cómo estaba organizado las tribus de Israel y el tabernáculo, nos damos cuenta de algo muy importante y es que cada elemento pues
tiene una importancia y tiene una simbología, como lo vamos a ver más adelante. Hay una discusión entre los rabinos en el tratado de Berajot, en la página 55, donde, como sabemos nosotros, hermanos, cuando nosotros leemos la Prashá Trumá y volvemos a leer Vayakel, muchas veces nosotros pensamos o imaginamos y decimos, bueno, ¿por qué es necesario repetir todo de nuevo? Los mismos detalles, las mismas indicaciones son repetidas, pero ya en un presente de aquel momento, donde se dice que, bueno, ya todo lo que fue ideado desde el punto de vista, desde un plano ideal, es decir, a través de las ideas, desde una creación mental, pasa a la creación física, es decir, pasa a que se ha puesto en la práctica. ¿Por qué repetirlo? Y alguno pensará, bueno, pero es lo mismo, Trumá es lo mismo que Vayakel. Pues no. Hay un detalle que no sé si ustedes lo habrán percibido y que está dentro de lo que los rabinos discuten. Recordemos que Trumá está antes del episodio del becerro de oro, ¿ok? Y Vayakel está después del episodio del becerro de oro. Y es muy importante entender lo siguiente. Cuando usted lee Vayakel, usted se da cuenta que hay un orden cuando se construye el tabernáculo, pero cuando regresamos a las páginas de Trumá, la indicación de Hashem para la construcción del tabernáculo tiene otro orden, por si no se ha fijado. Si nosotros nos vamos a Éxodo, capítulo 25, que es donde empieza la Prashá Trumá, usted se va a dar cuenta que Dios empieza definiendo lo que sería los utensilios del tabernáculo y no el tabernáculo en sí. Sin embargo, cuando usted pasa a la construcción del tabernáculo en la Prashá Vayakel, en el capítulo 36, la primera cosa que hace Betzalel y Oholiab es construir el tabernáculo. Y aquí empieza una discusión entre los rabinos. Bueno, ¿cuál fue la indicación real? Si Dios manda a construir primero las cosas que van dentro y luego hace alusión al tabernáculo, o, como dice Vayakel, primero se construyó el tabernáculo y luego se construyó las cosas que van dentro. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Aquí hay un problema. Y los rabinos encuentran una solución a este problema, a esta aparente, vamos a decirlo así, disputa entre los dos textos. ¿Sí? Observemos algo, hermanos, un detalle más. Cuando nosotros estamos en la Prashá Trumá, la última cosa que es mencionada en Trumá es el mandamiento del Shabbat. Beshamru bene Israel et Shabbat. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, bueno, el texto habla acerca de el Shabbat? Posteriormente a lo que sería, si nosotros unimos la Prashá Trumá y luego de las vestimentas de los sacerdotes, cuando ya está todo listo el sistema
de tanto en Trumá como en el texto que habla acerca de la vestimenta de los sacerdotes, Shabbat está al final. Pero en la Parashá Vayakhel, el texto empieza completamente distinto, ¿no? Moshe convocó a toda la comunidad israelita, les dijo, estas son las cosas que Hashem ordenó hacer. E inmediatamente, en lugar de listar el tabernáculo, el texto dice, 6 días se hará trabajo y el 7º día será sagrado para ustedes. El Shabbat, día de reposo absoluto en honor a Hashem, quien hiciese en ese día algún trabajo será condenado a muerte. No encienda fuego en ninguna de tus viviendas en el día de Shabbat. Bien, observe que hay un cambio de orden. ¿Por qué? Todo el detalle que se encuentra en la porción de Trumá y luego cuando habla acerca de la construcción o lo que sería la confección más que todo de los elementos del sacerdocio en Tetzaveh, se encuentran previos al episodio de el becerro de oro, de esa búsqueda del pueblo de Israel, y no solo de Israel, de todo ser humano, de tener un contacto físico o tener elementos físicos para conectarse con el trascendente. Porque ese es el objetivo de la idolatría. Y cuando vemos que pasa el episodio de lo que sería el becerro de oro, Dios hace un énfasis primeramente en el Shabbat como símbolo que distingue al pueblo de Israel de los demás pueblos, pero luego empieza hablando que era importante primero construir el tabernáculo y luego los utensilios que iban a ser colocados dentro del tabernáculo. El Tratado de Berajot empieza a explicar que, basado en el texto de un Midrash, que hubo una discusión entre, más que todo una discusión, no, una conversación entre Moshe y Betzalel sobre qué era lo que había que hacer primero, porque Betzalel decía, bueno, pero es que es necesario, si Dios va a construir una casa, que primero construya la casa y luego construya los elementos que van dentro, porque si construyo primero los elementos que están dentro, ¿dónde los voy a colocar si no tengo la casa lista? Pero cuando nosotros nos vamos a Trumá, la orden de Dios es construir primero los elementos y luego la casa. Antes de el episodio del becerro de oro, lo importante o el énfasis está en los elementos en sí, que están dentro del tabernáculo. El tabernáculo por fuera, la estructura que va a contener todos estos elementos, representa el mundo físico. Mientras que cada uno de los elementos que están dentro del tabernáculo son o representan el ámbito espiritual. Sin embargo, luego del becerro de oro, se invierte el orden y se construye primero lo físico, es decir, la conexión física, y luego se va llenando desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Por la condición como se encuentra el hombre. Muchas veces, y es
el punto que los rabinos hablan en cuanto a esta situación, explican mucho acerca de que es a través de los elementos físicos visibles, porque recuerden que cada uno de lo que sería el arca del pacto, la menorá o el candelabro y la mesa, no era visto por la gente porque estaba en el lugar santo y en el santo de los santos. E Israel no podía verlo. Lo que Israel veía o el pueblo veía era la parte externa, era la parte de lo que sería el tabernáculo en sí y cada uno de los detalles que ese tabernáculo tenía de forma externa. Y bajo ese principio es que entonces, hermanos, de lo material externo es que puede irse transformando hacia lo interno, es decir, hacia los elementos que son espirituales. En Trumá, la orden de Dios era, bueno, es primeramente lo espiritual, es decir, es cada uno de los elementos que va dentro, y luego pensamos en el tabernáculo, la parte externa. Pero en el episodio del becerro de oro queda demostrado entonces que la inclinación del ser humano es siempre tender hacia lo material, pero que puede ser llenado por lo espiritual. Por eso, y es uno de los puntos que nosotros vemos, que siempre el tabernáculo en sí, la estructura, lo que sería el templo, posteriormente el Beit HaMikdash, y luego en la diáspora la sinagoga o la congregación, es el punto de partida para transformar ese elemento material, que todo ser humano tiene esa inclinación hacia lo que sería lo palpable y lo sensible, para que pueda entonces tener una conexión directa con lo espiritual, es decir, que pueda ser llenado de estos elementos que realmente es lo más importante. El ideal de Trumá es lo espiritual y luego vemos lo material. Primero construimos los elementos y es el ideal de lo que debe ocurrir realmente. Sin embargo, en nuestra condición humana, vemos que entonces a la hora de Moisés construir el tabernáculo y empezar el proceso de construcción con Betzalel y Oholiab, entonces se invierte el orden, se construye primero la casa y luego los elementos que van dentro. Llegará el día en el cual, como dice el propio Yeshua, no será en un lugar o en otro lugar físico, sino que Dios lo que realmente busca es adoradores en espíritu y en verdad. Y es a eso lo que se refiere esta conexión que los rabinos explican acerca de el proceso de construcción en Vayaquel, contrastándolo con lo que idealmente debió ser en Trumá. Cada uno de nosotros tiene estos elementos, como lo vamos a ver ahora. Y de eso es lo que vamos a hablar después de esta pequeña introducción, que bueno, no ha sido tan pequeña, pero es muy importante entenderlo. Es por eso que luego que si estamos llenos espiritualmente, que era el ideal de la Parashat Trumá y lo que sería la Parashat Tetzaveh, entonces el Shabbat, que es algo físico, algo que podemos ver, palpar, en el sentido de que el Shabbat tiene elementos para su recuerdo, simplemente el objetivo de lo que es espiritual se refuerza con el recuerdo físico. Sin embargo, después del becerro de oro, después de ver la condición nuestra como seres humanos,
Dios parte de elementos físicos, el recuerdo del Shabbat. Observe, no pasa a, a los utensilios del tabernáculo, sino que inicia hablando del Shabbat. Y luego en la construcción vemos que hay cosas que son materiales, se construye la estructura y luego, después de construir esa estructura, entonces vienen los elementos que conforman o el mobiliario que representa la parte espiritual, como lo vamos a ver más adelante. Si observamos, hermanos, en este esquema, vemos que las 12 tribus van a estar en forma de lo que nosotros le llamamos aquí, están un poco de forma rectangular, ¿ok? Si lo vemos aquí, pero en realidad su organización está en la forma de la Maguen David o de la estrella de David, y cada una de las tribus se coloca alrededor del tabernáculo. Esta era la forma en que se realizaba cuando Israel acampaba, y vemos los 4 puntos cardinales a la hora de colocar el campamento. Cada uno de los elementos del tabernáculo lo vemos aquí. Está el altar de los holocaustos, el kior o la pileta. Ahora vamos a explicar esto con más detalles. Está la mesa del pan de la proposición hacia el norte. Observe, norte representa lo material, el pan físico, mientras que en el sur, es decir, hacia el sur se encuentra el candelero, la menorá, que representa la parte espiritual, ¿sí? Está el altar del incienso y pues el arca del pacto, donde se encuentran las tablas de las Aseret Divrot, y también un rollo de Torah, lo que sería la vara de Aarón, y también un recipiente con maná. Vamos entonces, hermanos, a ver cómo estos guardan una relación con nuestra vida. Y para ello, hermanos, nosotros hemos titulado este espacio como el Mishkan, una morada de Dios entre nosotros. El objetivo del Mishkan era que Hashem morara entre nosotros. Eso es lo que vemos en Éxodo 25:8, cuando él utiliza la palabra Betohem, dentro de ellos, en el texto que estudiamos en la Parashá Trumá. Sin embargo, el objetivo real del Mishkan, como ya hemos explicado, es construir nuestra propia vida. El Mishkan o el tabernáculo es una especie de hoja de ruta para que podamos, hermanos, como lo vamos a ver ahora desde un punto de vista visual, retornar al jardín del Edén. Que podamos básicamente redimirnos de todo lo que conlleva el pecado de Adán, y que podamos de alguna u otra manera, de forma individual y de forma colectiva, podamos encontrar los elementos para que todo ser humano pueda regresar. Observe, estoy hablando de que el Mishkan es una hoja de ruta. No estoy diciendo que el Mishkan per se va a arreglar el problema de Adán.
sino que el Mishkan, el tabernáculo y posteriormente el templo, nos enseñan cuáles son los pasos que el ser humano debe seguir para poder retornar al jardín del Edén. Y todo este plan de salvación que nosotros hemos visto son elementos didácticos que Dios usa para relacionarse con su pueblo Israel, para que Israel pueda ser luz para las naciones y que a partir de allí, siendo irradiadas las naciones puedan buscar al Señor, como es la promesa de los profetas. Sin embargo, a través de la historia bíblica nosotros vemos que esto no se da y es allí donde viene todo un proceso que ya nosotros conocemos hasta que Dios envía a su Hijo, la palabra de Hashem, que se hace carne, habita entre nosotros, para demostrarnos que el ser humano puede cumplir con esta hoja de ruta para retornar a la condición que teníamos antes del pecado en el jardín del Edén. Pero todo es un proceso, ¿sí? Este plan del Mishkan busca una transformación para que tengamos, como dice aquí, una relación significativa con Hashem, como lo era en el jardín del Edén, y que la presencia de Hashem, su Shejinah, se manifieste en el mundo, como era en el momento que dice el texto de Génesis que el Señor se paseaba en el jardín. Cada uno de los elementos que lo conforman representan los principios que sustentan el mundo y nuestra vida. Y esto es muy importante, hermanos, recalcarlo, porque realmente hay tres cosas, dicen los sabios, que sustentan el mundo y que sin ellos el mundo sería un caos. En el Pirkei Avot, es decir, en el Tratado de los Padres, vamos a ver el texto, en uno, 2, es decir, en el capítulo 1, la sentencia número 2, dice, sobre tres cosas el mundo se sostiene. Sobre la Torá, es decir, la palabra de Dios, la Avodá, el servicio divino, el sistema sacrificial, y Gimilot Azadim, los actos de benevolencia, los actos de justicia. Y si nosotros lo vemos así de forma muy general, nosotros podemos pensar, bueno, pero ya no hay avodá, ya no hay servicio divino, ¿ok? Porque no hay templo, la Torah está, Gimilut Azadim está, pero está faltando algo. Bueno, es que quizás nosotros lo estamos viendo con los ojos literales. ¿Cuál es el objetivo de la avodá? ¿Cuál es el objetivo del servicio en el templo, los sacrificios? Que el hombre pueda, y ese era el objetivo, ese es el objetivo de todo sacrificio, que el hombre pueda entender que todo animal que es sacrificado es un sustituto de él. Es decir, que ese animal está recibiendo sobre sí el castigo o básicamente la consecuencia que el hombre debe llevar sobre sí por su pecado, por haberse apartado de Dios, y ese animal está tomando el lugar de esa persona, y eso lo que debe producir en la persona que está llevando este animal
es un sentimiento primeramente de análisis personal que pueda establecer una relación de justicia, si es justo, es injusto, que alguien que no es el que causó la falta está ocupando mi lugar, un inocente está ocupando mi lugar, y que eso lleve o mueva a la persona a que si ese animal inocente está siendo sacrificado por mi causa, el sacrificio se da porque yo he pecado, porque yo me he alejado de Dios. La única manera de dejar de sacrificar animales de forma injusta es que yo me aparte del pecado y viva una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un dato muy importante, como lo vamos a ver ahora. La parte de Abodá tiene que ver con poder suprimir todos nuestros instintos animales, es decir, suprimir todo aquello que nos lleva a apartarnos de Dios, suprimir la voz del Yetzer Hará que nos aleja de Hashem. Ese es el objetivo real de la boda. Recordemos que antes del pecado en el jardín del Edén, dicen los sabios que el hombre escuchaba una sola voz, la voz de Dios. Pero luego del pecado en el jardín del Edén, el hombre escucha dos voces, las cuales se parecen entre sí. La voz de Dios y su propia voz. Y a veces el hombre tiende a confundirse con esas dos voces y pensar que es Dios quien me está hablando cuando realmente son mis pasiones, mis deseos, mis sentimientos, mis emociones, las que hablan, y no necesariamente es la voz de Dios. Y muchas veces creo que es Dios quien me está hablando, pero no es Dios quien me está hablando. Soy yo mismo. Algunos lo denominarán en las iglesias como que, no, es la voz del diablo. Es el diablo que está hablando, está para tentar, para pecar. Ok. En el judaísmo sabemos muy bien que es el Yetzer Hará, que sí está ligado al adversario, al Satán, pero que en el fondo, hermanos, la responsabilidad de hacer o no las acciones está en nosotros. Al final, usted y yo decidimos qué hacer. Cada uno de estos elementos, hermanos, si lo analizamos bien, lo que dice la sentencia del Pirkei Avot, el mundo se sostiene por tres cosas. También se aplica para nuestra vida también se sostiene por tres cosas: por la palabra de Dios, por la Torah, la instrucción de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por Abodá, es decir, por el servicio divino, es poder someter todas nuestras pasiones, todos nuestros instintos, sentimientos, voluntad, para que se alineen con la voluntad de Hashem y no dejarnos llevar por nuestras propias pasiones y por las Gimilot Asadim, es decir, por hacer actos de bien en la humanidad, es decir, ayudar a los demás. El mundo se sostiene por estas tres cosas. Si algo falta, el mundo empieza a fallar. El mundo empieza a desequilibrarse, a salir del eje y empiezan
los problemas en la humanidad. Y no solamente desde el punto de vista de la humanidad, hermanos, también tiene que ser visto desde el punto de vista personal. ¿Cómo estamos en estas tres áreas? Algunos, pues, tendrán mucho más fortalecido el tema de la instrucción. Es decir, la parte que tiene que ver con el intelecto, entender las leyes de Dios de una manera, vamos a decirlo así, apegado de manera rígida a la voluntad de Dios, a entender su palabra desde el punto de vista intelectual. Otros dirán, bueno, tiene que ver con cómo poder llevar mi vida, tratar de que mi vida yo pueda básicamente no ser dominado por mis pasiones, pero esto por sí solo no funciona porque yo puede ser que no esté dominado por mis pasiones, pero necesito una guía, necesito de la Torá. O pensar que, bueno, yo tengo el conocimiento de la Torá, todo el intelecto, puedo dominar mis pasiones, pero no me preocupo por los demás. Kimilutas a ti. Y este es un buen momento para hacernos un examen. Bueno, ¿cómo estamos en cada una de estas áreas? ¿Cómo estoy en cuanto al estudio? Y esto es muy importante, hermanos, porque, y se los digo, porque siempre lo decimos en el Ministerio Ensinando de Sion, en el Ministerio Netivia, que a veces pensamos o estamos o entramos en el proceso del judaísmo mesiánico y únicamente nos quedamos aquí, en la Torá, en el conocimiento, el saber el Midrash, el saber el Talmud, el saber qué fue lo que pasó, los detalles, porque me interesan los detalles que otros no tienen, quizás porque dirán, ah, no, eso yo no lo aprendí en la iglesia. Pero esos detalles son simples instrumentos, no son el fin real. El fin real es que nosotros podamos no solamente tener el conocimiento, porque de nada me vale tener el conocimiento si no hay una aplicación a mi vida, al servicio divino. Es decir, que eso que yo he estudiado en cada porción pueda bajar a ser aplicado en mi toma de decisiones, en mi día a día, que eso pueda permear todo lo que yo realizo. Eso es lo importante, esa abodá, ese servicio, y que luego con esos elementos que yo tengo, no solamente aplicarlos en mi vida personal, sino que pueda servir a otros en actos de benevolencia. Así que debemos tener mucho cuidado y es por eso que yo siempre hago este énfasis. Cuidado, las personas a veces piensan, ah no, yo voy o yo quiero estar en la comunidad, en el ministerio, en el judaísmo mesiánico, porque yo tengo detalles, quiero saber esto o aquello, la verdad, ¿ok? Pero esa verdad, como lo vamos a ver ahora más adelante, debe estar acompañada de otros elementos. La Torah y la Abodá y Gimilut Hasadim deben ir juntas. Y es por eso que debemos hacernos un examen, porque hay personas que dicen, no, yo estoy muy bien con Hashem, yo creo en Hashem, porque yo leo la Torah, estudio la Parashá, pero cuando vemos el momento de la aplicación, cuando hay que bajarlo al servicio divino, a nuestras vidas,
como el propio Pablo lo menciona en Romanos, que nosotros somos nuestra vida. No voy a parafrasear el texto, vamos a buscar el texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que esa abodá necesita de los elementos de la Torah, sí, porque allí está la voluntad de Dios. Pero no basta saber y enseñarle a otros si realmente a la hora de la aplicación en nuestra vida no hay cómo encajarlo. Y esto ha sucedido mucho en las comunidades, en las congregaciones, en las iglesias, en este tiempo de pandemia. Porque no es solamente lo que hemos estudiado, cómo lo hemos aplicado en el momento de la necesidad. Vamos entonces a continuar. Los rabinos dicen que existe una relación directa entre estos tres elementos que mencionamos, la Torá, la Abodá y Gemilut Hasadim, con los tres patriarcas y sus cualidades o rasgos importantes. La parte de la Torá está representada por lo que sería la verdad, Emet. Ese es el rasgo del deseo de entender la Torá. Y fue la característica principal de el patriarca Jacob. Si recordamos, el Midrash nos cuenta que Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, sabemos muy bien, pero el Midrash dice que uno se quedaba en casa, como dice la Torah literalmente, se quedaba en casa significa en la casa de estudio, es decir, estudiaba la voluntad de Dios. La Torah, podemos decirlo así, no tanto la Torah, porque no hay una Torah escrita en aquel momento, pero sí la instrucción de Dios pasada de generación en generación. Ese era el caso de Jacob, y que Esaú era cazador. Ya hemos explicado que ambos representan los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material, que no podemos vivir distantes uno del otro, sino que debemos de saber equilibrar. Jacob era mucho más espiritual, pero era ingenuo en el área material, por eso mire todo lo que le pasó cuando le cambiaron a Raquel, posteriormente cuando tiene que trabajar tantos años con su tío, el malvado Labán, el arameo, el tramposo, y todo lo que le pasó, y Jacob tuvo que aprender a estar un poco más despierto ante la situación material, mientras que Esaú era mucho más material y debía aprender del área espiritual, era mucho más impulsivo, sus emociones no podía dominarlas. La única manera de poder lograr el equilibrio es entendiendo la verdad de Dios que se encuentra en su Torá. Y nuestra vida debe ser una vida equilibrada.
Cuando nosotros vamos en el segundo punto, que decía el Pirkei Avot, decía, el mundo se sostiene por la Avodah, es decir, por el servicio divino. Esto está representado en la cualidad que llamamos Gevurah. Gevurah es poder, fortaleza, fuerza, pero una fuerza interior. Es el deseo de doblegar tu ego, tus emociones, tus instintos, tus deseos físicos para hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios. A pesar de que realmente podamos imaginar y pensar y decir, bueno, pero yo quiero hacer esto. Recordemos las mismas palabras del propio Yeshua en Gachmanim, en el Getsemaní. Aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Poder doblegar nuestros deseos físicos. Esta cualidad o este rasgo está representado por el patriarca Isaac Avinu, que estuvo dispuesto a ser sacrificado en el altar, a pesar de todo. ¿Ok? Nosotros recordamos esa historia en Génesis capítulo 22. Y por último, hermanos, tenemos como rasgo del creyente que debemos cultivar, que está ligado a Gimilut Hasadim, la palabra Gesed, que sería misericordia. Preocupación por los demás, que está ligado a Gemilut Hasadim. Es el rasgo de Abraham Avinu, de nuestro padre Abraham, que, si ustedes recordarán, en Midrash, y no solo el Midrash, sino que también vemos una escena cuando Abraham recibe a aquellos visitantes, ¿se acuerdan? Ya era Abraham, recibe a aquellos visitantes que están después de la circuncisión en el encinar de Mamre, y que estos visitantes pues él les da de comer y los recibe muy bien. Era una cualidad de Abraham recibir a la gente y albergar al que lo necesita. Y cada uno de estos elementos están representados en el tabernáculo. Quisiera que veamos estas cualidades, pero ahora desde el punto de vista del Mishkan. ¿Sí? Observen. Dice, el mundo se sostiene por la Torah. La palabra de Dios se encuentra en el elemento del arca. Recuerden que aquí están las tablas de piedra. La voluntad de Hashem está en este lugar. Luego dice, el mundo se sostiene por la avodah, por el servicio. Dijimos que era Gevurah, la fortaleza interior, que es el otro lado. Sería aquí el altar de bronce, donde se realizaban los sacrificios de los animales. ¿Se acuerdan que dijimos que este tiene que ver con Yitzhak? ¿Ok? Que iba a ser sacrificado en el altar. No es solamente, como dijimos, la palabra de Dios, el conocer, el tener sabiduría, sino también que esto pase a nuestro ser, es decir, que podamos dominar nuestras emociones, instintos, para que todo ello pueda servir al Señor, como dice el propio apóstol Pablo, Rav Shaul, en Romanos capítulo 12. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto representa la fortaleza interior. Y luego vemos a Abraham Avinu, que daba de comer
a las personas que lo visitaban, recibía y hacía actos de bondad, representado aquí en el shulchan, en la mesa de los panes, de los rostros, porque eso es lo que significa lejen hapanim, el pan de los rostros, o los panes de la proposición, como algunos traducen. Cada elemento representa los rasgos principales de la vida del creyente. Y si nosotros analizamos, hermanos, todo el Brit Hadashah, todas las recomendaciones que son dadas por la Torah de los apóstoles para los creyentes en Yeshua, judíos y gentiles, está basado en estos tres elementos: en conocer la palabra de Dios, su voluntad, el que nosotros podamos caminar de acuerdo a esa voluntad de Dios y que podamos ayudar al prójimo. Los tres elementos están presentes. Y para ir finalizando, hermanos, si nosotros observamos el Mishkan, el tabernáculo, también nos habla de nuestra vida como creyentes, y como les decía al inicio, es un mapa para poder regresar al jardín del Edén, o contiene los elementos necesarios para que el ser humano pueda regresar al jardín del Edén. Observe, aquí está el arca del pacto con querubines. Esto representa el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? En el jardín del Edén dice que el Señor colocó 2 querubines para cuidar el árbol de la vida, para que el hombre no alargara su mano y comiera de él y fuera inmortal. No comiera de él y fuera inmortal en medio de una vida que está dominada por pasiones e instintos, una vida que se ha apartado de la voluntad de Dios. Entonces Dios coloca unos querubines. Pero para poder volver a entrar a ese estado antes de la caída y disfrutar de la presencia del Señor, hay que hacer un tránsito por todo esto. Yeshua dijo: yo soy la puerta. Y el camino, la verdad y la vida. Y ese proceso debe iniciar con un reconocimiento, hermanos, de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestros impulsos, sentimientos, emociones, que como seres humanos podamos dominar porque ese es el problema en el jardín del Edén. ¿Se recuerdan cuando hablábamos hace algunos años sobre que antes de la caída el hombre estaba dominado por el Espíritu de Dios? El hombre está conformado por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física. El alma es, como quien dice, esa conexión entre lo físico y lo espiritual, pero que está entre esas dos cosas porque se manifiesta en lo físico, porque el alma se llena de aquellas cosas que son físicas a través de los sentidos, y es donde se forman lo que nosotros conocemos como las emociones, sentimientos, mientras que el espíritu pues es lo que nos mantiene con vida, es aquello que nos hace ser imagen de Dios. Es esa chispa de la divinidad en nosotros. Antes de la caída, hermanos, nosotros éramos, nuestra alma y nuestro cuerpo estaba dominado por el Espíritu Santo de Dios.
que habita en nosotros. Pero cuando pecamos, el alma tomó esa dirección de nuestra vida y muchas veces el alma, nuestros sentimientos, emociones, instintos dominan sobre el espíritu. Y este es el punto que, o es el objetivo del altar de bronce. Aquí es donde se queman los animales. Esa área animal irracional, reactiva. O sea que antes de yo poder llegar aquí, yo debo dominar esta parte en el altar de bronce. Luego, una vez que sea dominado y que yo empiece a ser transformado, hay que pasar por las aguas, ser lavados. La pileta de bronce, el Kior representa ese momento. Sino ¿quién entrará en tu tabernáculo? El limpio de manos y de corazón puro, ¿no? Es lo que dice el Salmo. Y realmente, hermanos, este Kior o esta pileta de bronce, que representa también las aguas de la Tevilá, las aguas del bautismo, de manera simbólica, hablan acerca del arrepentimiento. Una de las cosas que no existió en el jardín del Edén. Observen, en el jardín del Edén no hubo un momento en que Adán Arishon o Java pidiesen perdón a Dios. No hubo ese momento. Entonces no solamente basta el poder cambiar, sino el reconocer y que se dé este momento de arrepentimiento. Luego pasamos al lugar santo, donde se encuentran tres elementos. Yo no únicamente no debo quedarme en el estado de ya me arrepentí, sino que tengo tres cosas. La primera, ya la hablamos, tiene que ver con el otro. El cambio debe ser reflejado en el otro. ¿Sí? Esas relaciones unos con los otros, como decía el propio Martin Buber, el profesor Buber hablaba mucho acerca de las relaciones yo-tú. Y realmente tiene que ver con esto de cómo yo me relaciono con el prójimo. Pero también vemos el candelabro, la luz. Debemos ser luz, no solo en relaciones con las personas, sino en todo nuestro actuar. No es solamente ayudar al otro, sino también en nuestras acciones. El propio Yeshua dice, ustedes son la luz del mundo, para que su luz alumbre a los que están en la casa. ¿Se acuerdan ese texto de Mateo capítulo 5? Y no solamente eso, sino también el altar del incienso, una vida de oración, de comunión con Dios, para entonces poder tener acceso al Santo de los Santos, el retorno al jardín del Edén. Y cuando en el libro de Hebreos dice que Yeshua abrió ese camino, no es tan fácil, hermanos. No es simplemente decir la sangre de Cristo tiene poder. No es simplemente decir acepté a Jesús y levanto la mano, como decía Charles Finney en el siglo XIX, sino que es todo un proceso que usted ve ejemplificado en el tabernáculo, basado en tres pilares: la Torá,
la Avodah y Gemilut Hasadim. 3 rasgos que yo debo, vamos a decirlo así, fortalecer. Emet, verdad. Geburah, la fortaleza interior, dominar mis instintos. Y Gemilut Hasadim, Gesed, misericordia. Es interesante que el salmo de hoy hablaba de misericordia y verdad. Van juntas. Son los extremos, hermanos. Yo debo enfrentar a las personas con la verdad. Es decir, con lo que es correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego de ese enfrentar, entonces puedo tener misericordia. Una vez que se enfrenta a la verdad, entonces, y es así que procede el modelo divino. Verdad y misericordia van juntas, trabajan juntas. Pero debe existir ese equilibrio. Y por último, hermanos, Gemilut Hasadim, como ya dijimos, pues tiene que ver con esa parte de esa misericordia. Pero estos 3 elementos son importantes para que podamos tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios como creyentes en Yeshua, el Mesías. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde. En el nombre de Yeshua, en este día, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de tefilá, oración comunitaria, colocando al Eterno nuestro Dios nuestras vidas a su servicio, sobre todo como preparación para la fiesta de Pesaj 5783, sacando toda la vieja levadura de la malicia y de la maldad para prepararnos con los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Estas palabras mencionadas por el apóstol Pablo, Rav Shaul, son muy importantes como preparación para Pesaj, y en este momento queremos colocar nuestras vidas y reflexionar un poco antes de esta festividad tan importante que recuerda la salida de Egipto, pero sobre todo también nos recuerda el sacrificio de Yeshua y su resurrección. Queremos colocar en las manos del Eterno la salud de todos los hermanos de la comunidad en especial. Yo quiero orar en este día por la salud de mi papá, por la salud de la hermana Edith y del hermano Hernando, la salud de nuestra hermana Antonia, del hermano José Rodríguez y de Alejandro Bonilla, también por la salud de nuestra hermana Narki y su mamá, la hermana Ángela, por la hermana Heredia, por el profesor Jerry, su esposa Michelle y por Bianca, orando por la salud de nuestra hermana Victoria y del hermano Víctor en Estados Unidos y por su familia. Queremos colocar también la vida y la salud de nuestro hermano Andrés en República Dominicana. También oramos por la salud de la joven Fátima, la salud de mi tía Alma y de mi tío Máximo, y orar también por la salud de nuestro hermano Raúl Troya, y colocar también en el altar del Señor la salud de nuestra hermana Mauricea. También pido sus oraciones por mi salud, que el Señor nuestro Dios pueda traer cura completa en el nombre del Señor Yeshua. Y también oramos por las situaciones de salud de manera general en el país, que el Señor nos libre, nos guarde de toda enfermedad y que selle nuestros hogares y nos proteja en el nombre del Señor Yeshua. Queremos también colocar
la situación económica, política de nuestro país, y no solamente por nosotros, sino también por nuestros amados hermanos en el exterior. Orando también por el ministerio y la obra de restauración en Brasil. Oramos por el rabino Marcelo, el rabino Mateus y el ministerio Ensinando de Sion y la congregación Harción. Orando también por el ministerio Netivia en Jerusalén, por el rabino Shulam y su esposa, y por Yehuda Bahana, el director de Netivia en Jerusalén, y por cada uno de los rabinos y líderes de la Unión de Congregaciones Judías Mesiánicas. Oramos también por la obra de restauración en el mundo, para que el Señor nuestro Dios pueda dirigir, y sobre todo que este mensaje pueda llegar a las personas y que podamos restaurar las raíces de nuestra fe. Bien, hermanos, vamos a tener en este tiempo también nuestro espacio de diezmos y ofrendas. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Como es costumbre, semanalmente, pues este es el momento de diezmos y ofrendas para sostener el trabajo que realizamos, a pesar de que aún estamos de forma virtual, y que eventualmente, Besrat Hashem, con ayuda de Dios, pues vamos a ir realizando el proceso que nos corresponde. Y pues aprovechamos la oportunidad para irnos preparando para Pesaj 5783. Estaremos dando directrices a través de este medio, así que es muy importante que pues sintonicemos y respondamos a los mensajes que son enviados por el pastor a cada miembro de la comunidad, para que estemos atentos a todo este proceso, sobre todo porque pues Pesaj es una de las fiestas importantes, de las Shalosh Regalim, de las fiestas de peregrinación, y pues es la que comienza el ciclo de festividades en cuanto al aspecto litúrgico, y pues marca un evento muy especial como es la salida de Israel de Egipto. Y este año como mencionamos, pues coincide en la Semana Santa, el día miércoles, es la Pascua al atardecer, y pues coincide con el verdadero día que Yeshua murió en el madero, y que fue en un día miércoles, y su resurrección ocurrió al tercer día, es decir, entre la tarde del sábado al atardecer, al ocultarse el sol, y la madrugada del primer día de la semana, o llamado domingo. Y ese es básicamente, históricamente, pues el proceso de lo que es conocido como el tiempo de la muerte y resurrección del Señor Yeshua. Así que esto es muy importante que nos preparemos, recordemos ir sacando la levadura, comprando menos levadura en estas semanas y sobre todo en la próxima quincena, porque la misma va a ser quemada previamente al día de la Pascua en la ceremonia de Bedikat Hametz. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta a la hora de pues hacer las compras en la próxima quincena, y pues irnos preparando no solo físicamente sino espiritualmente. Recordar que comemos 7 días matzot o panes sin levadura, y que pues no solamente como decimos es algo físico, sino también desde el punto de vista espiritual. Bien, hermanos, vamos en este momento a recibir la bendición final.
no sin antes, pues, una vez más hacer este llamado de reflexión, de poder prepararnos para Pesaj 5783. Yivarechecha Adonai vishmerecha yair Adonai panav elecha vihuneka yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai resplandece su rostro sobre ti, te muestre gracia, vuelva Adonai su rostro a ti, te conceda la paz, en el nombre de Yeshua, amén, amén. Shavua Tov, hermanos, una muy buena semana, llena de la gracia de Dios en Yeshua. Shalom, shalom. El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.